Este es un programa de carácter científico que contiene material sexualmente explícito que puede herir la sensibilidad de cierto tipo de público. La información brindada es con fines educativos, está dirigida a familias de amplio criterio y no sustituye una consulta profesional. Corresponde a los padres de familia decidir si este programa es apropiado para sus hijos. Es para mí una verdadera alegría presentar el programa del día de hoy. Sí, este programa que continúa siendo una verdadera fiesta para toda la familia. Y es claro de entender, un programa que lo quieren ver todos en casa, un programa que lo pueden ver todos en casa, un programa que une y reúne a la familia, se celebra en grande en cada uno de nuestros hogares. Estos son los titulares del programa del día de hoy. Sí, estaremos hablando del virus del papiloma, un tema que hasta ahora está tomando la relevancia que necesita la familia, la mujer y nuestra sociedad. En el tercer segmento, en la sección de la ciencia del sexo, ahondaremos con buena parte de las preguntas que usted nos ha hecho llegar sobre esta interesante temática. Ahora, ¿una mujer que ya tuvo el virus del papiloma podría reinfectarse? Esto es importante de comprender. Recorriendo calles, campos y ciudades, nos damos a la tarea de preguntarle a los televidentes: ¿cuánto conocen del virus del papiloma? Estaremos analizando las respuestas. En el sexo insólito del programa del día de hoy, estaremos analizando cuánta es la cobertura, cuánta es la protección que brinda el preservativo cuando hablamos de la infección del virus del papiloma. Se sorprenderá. Los factores de riesgo que hacen más vulnerable a la mujer cuando hablamos de esta infección es el tema del sexo alérgico. Atención coleccionistas, sí, Benjamin Franklin se hace presente en la frase sexual de la semana. En la sección que encanta el video sexual, estaremos presentando el material que usted gentilmente nos ha hecho llegar y que ilustra esta temática. Uno de mis ídolos, sí, Harold Surhausen se hace presente en el sexo que hizo historia, con sus descubrimientos sobre el virus del papiloma. Además de nuestras acostumbradas secciones y cápsulas informativas. Todo esto y más en esta edición de Un Mundo Sexual. Porque recuerden, de lo que se trata y siempre se ha tratado es de hacer familia. Cuando hablamos del virus del papiloma, estamos hablando directa e indirectamente sobre el cáncer. Y es que la palabra cáncer infunde respeto. Hay un aura de temor en torno a este concepto. Diríamos que en mayor o menor grado todos le tenemos un miedo interno a lo que son los procesos cancerosos. Pero sobre todo porque hay un halo de misterio. No sabemos qué es lo que produce el cáncer. Siempre nos han dicho que esto y aquello, pero como que no tenemos esa certeza del factor causal. Y hoy podemos decir que es una buena noticia, porque hoy sabemos que el cáncer de cérvix lo produce el virus del papiloma. Es decir, ya podemos realmente relacionar un virus con un cáncer. Y esto tiene una enorme utilidad, porque si sabemos que el virus es el gestor de este proceso canceroso, podemos identificar al virus, conocer al virus, tratar el virus y así evitar todo este tipo de cáncer que ha dañado la salud ginecológica de la mujer costarricense y de Occidente. Es decir, el virus del papiloma realmente es un virus sumamente nocivo. Tan nocivo que diríamos que durante años ha sido el causante del cáncer más frecuente que ha experimentado la mujer, del cáncer ginecológico más frecuente. Por eso es que debemos saber sobre el virus. Lo tiene que saber la familia, lo tiene que saber ella, lo tiene que saber él y lo tienen que saber los niños, para que con esa instrucción
podamos luchar contra este proceso canceroso. Y esa es la importancia de saber sobre los virus. Y siempre hemos dicho que nos encanta en este programa empezar por lo primero, lo más pequeño, lo inicial, el origen de las palabras. ¿Qué significa el término virus? Veamos. Etimológicamente, el nombre virus proviene de la raíz latina del nombre virus, que significa zumo de las plantas nocivas para la salud, es decir, veneno. Fue el ruso Ivanovsky quien en 1892 identificó el primer virus al estudiar las plantas del tabaco. No cabe duda que los virus son realmente un veneno. No cabe duda que los virus son realmente tóxicos, como su misma etimología, su misma palabra lo indica. Pero es importante que tengamos una idea de lo que es un virus, porque lo primero que tenemos que saber es que son gérmenes microscópicos, es decir, no se pueden ver a simple vista. Eso es lo primero. Pero cuando hablamos de gérmenes microscópicos, casi siempre pensamos en las bacterias. Y déjeme decirle que un virus es mucho más pequeño que una bacteria. Y para que tengamos una idea, porque me encanta esta forma de graficarlo, imagínense que tomamos la punta de un alfiler y la partimos en 1000 partes. Eso es precisamente lo que mide un virus. Imagínense que estamos hablando de seres sumamente microscópicos. Con esto lo que quiero decir es que a la ciencia le costó montones estudiar seres tan pequeños, tan chiquititos, tan diminutos. Y aún así, la ciencia hoy ha conocido, y todos conocemos, muchos virus. Por ejemplo, el virus de la gripe, los virus de la diarrea que le da a los niños en diciembre, la rubiola, por ejemplo, el virus de la polio que fue terrible en la mitad del siglo anterior, o el VIH-Sida, el virus de la inmunodeficiencia. Sí, quizás son los virus más conocidos. Desdichadamente, hasta en los últimos años se ha vuelto popular el concepto del virus del papiloma. Pero para que lo relacionemos, el virus del papiloma es el que produce el cáncer del cuello de la matriz. Aún así, como que no nos queda claro. El cáncer de cérvix es el otro nombre que se utiliza. Pero sí podemos decir un término que sí es mucho más conocido. El virus del papiloma es el que produce el cáncer que se detecta con el Papa Nicolau. Óigase muy bien, ese examen que todas las mujeres tienen que hacerse año a año, lo hacemos para ver las consecuencias del virus del papiloma, para ver displasias, que es una forma de decir lesiones precancerosas, o para detectar el cáncer en etapas iniciales. Porque si detectamos el virus, o las displasias, o un cáncer incipiente, le ganamos la partida. Esta mujer prácticamente no va a tener mayor sufrimiento, no va a tener que enfrentar las consecuencias de un proceso canceroso, y es una mujer que rápidamente se incorpora a la rutina de su vida, a su vida normal. Vean qué interesante. Como interesante resulta el dictamen de la naturaleza. Veámoslo en esta sección. El virus del papiloma es más que un virus, es una enorme y numerosa familia en la que se han encontrado más de 100 subtipos diferentes de virus. Algunos de ellos pueden atacar a las mascotas, otros a las plantas y desde luego cerca de 80 subtipos afectan y dañan al ser humano. A pesar de que los perros y gatos y otras pequeñas especies pueden padecer y portar estas infecciones virales, estos subtipos de virus del papiloma no se transmiten entre los animales y los seres humanos. Por eso, las mascotas de la casa y de los animales en general no corren ni representan un peligro para la familia y específicamente para las parejas. Me encanta esta sección y me gusta mucho hacer énfasis en que las enfermedades de transmisión sexual no se pasan de los animales al ser humano. Algunas veces vemos el perrito, la perrita de la casa con una secreción y de inmediato decimos, ¿sería de ahí donde se contagió este o aquel? O a veces pasa con los animales de la granja, del campo, de la producción, que tienen secreciones genitales y se genera ese temor, me iré a contaminar. Desde ya les digo que no, que las enfermedades de transmisión sexual no se pasan entre las especies, es decir, del ser humano al ser humano, nada más. Por eso se llaman enfermedades de transmisión sexual,
porque requiere de las relaciones sexuales para que se pase de una persona a otra. Pero óigase bien, dije el concepto relaciones sexuales, porque particularmente el virus del papiloma se puede transmitir aunque no exista penetración. Es decir, aunque el pene no haya ingresado a la vagina, se puede transmitir este virus. Además, se puede transmitir aunque no se haya dado la salida del semen, aunque no ocurra la eyaculación. Esto le hace una connotación sumamente contagiosa, porque aún con los roces sexuales, aún con los roces de los genitales, aún con el acercamiento de las partes genitales, se puede transmitir el virus de una persona a otra. Por eso tenemos que entenderlo. La relación sexual con penetración o sin penetración puede ser fuente de contagio. La relación sexual con eyaculación o sin eyaculación, salga o no salga el semen, puede ser fuente de contagio. La relación sexual en donde solo hubo acercamientos, sin penetración y sin eyaculación, también pueden transmitir el virus. Esto nos habla del enorme potencial infeccioso que tiene esta infección. Esto nos habla de los cuidados que tenemos que tener hoy más que nunca cuando estamos hablando del virus del papiloma y de este nuevo grupo de infecciones que se transmiten a través del roce genital. Y lo insólito de este programa se hace presente. Y por favor, lápiz y papel, tomen apuntes. El virus del papiloma es un virus altamente contagioso, al punto que se puede transmitir aun cuando se utilice el preservativo. Por esto y por mucho más, esta sección se llama Sexo Insólito. Durante mucho tiempo, durante años, hemos escuchado una campaña en radio, en televisión y en los medios, muy bien intencionada, que nos dice que el sexo seguro es utilizar el preservativo. Esta campaña fue fundamental en la lucha contra el VIH-Sida. Tratamos con esta campaña de que la población se volviera amiga del condón, que utilizara el preservativo y que no asumiera riesgos, sobre todo en aquel momento cuando todavía el preservativo no gozaba de la aceptación popular. Sin embargo, la idea de sexo seguro dejó también el concepto de que si utilizo el preservativo, estoy libre de todo mal, que yo puedo hacer lo que quiera, que no me voy a contagiar. Y eso no es cierto. Tenemos que ser claros que para infecciones como la gonorrea, el VIH-Sida, como por ejemplo infecciones como la clamidia, el condón nos va a representar una enorme, pero una gran protección. Sin embargo, la protección es parcial cuando estamos hablando del virus del papiloma y de otras infecciones como el virus del herpes. Es decir, aún utilizando el preservativo, se puede adquirir el virus del papiloma. Aún utilizando el preservativo de manera correcta y estricta, se puede adquirir también el virus del herpes. Es decir, que la protección es parcial y eso hay que tenerlo muy presente, porque algunas veces las personas piensan que se pueden andar por aquí y por allá y que no se van a contagiar. De ninguna manera, nada sustituye la sensatez. Tenemos que recordar que en materia sexual y sobre todo en materia de infecciones, la sensatez es fundamental. Y nos señalan, atención familia, sí que la trivia de la semana está presente, para que todos participen, para que todos aprendamos. ¿Cada cuánto se detecta un caso de cáncer de cervix en nuestro país? 1. Cada 24 horas. 2. Cada 36 horas. 3. Cada 48 horas. Queremos saber su respuesta. Ingrese en este mismo momento a nuestro nuevo muro en Facebook. En Costa Rica las parejas mantienen alrededor de 2 relaciones sexuales por semana. Los estudios indican que las relaciones sexuales aumentan la cantidad y calidad de años vividos. Se calcula que cada relación representa 1 minuto más de vida. Estos son los números del sexo. O consultas, usted puede llamar a las clínicas del Dr. Mauro a los siguientes números.
corrección del manual de almohada. Sí, los libros del Dr. Mauro que versan sobre el sexo clásico, el sexo anal y el sexo oral. Una guía valiosa para todas las parejas. Usted las puede conseguir en Amazon, Librería Alemán y al 2280-1911. Continuamos con Dr. Mauro. Un mundo sexual, porque todos necesitamos amar. Uno de los temas más interesantes en materia sexual lo pone en evidencia este televidente que nos hace la siguiente consulta. Tengo 3 hijos y no sé a qué edad debo de hablarles de sexo. Yo recuerdo que a mí nunca me dijeron nada y no quiero que ellos pasen por lo mismo. Tradicionalmente se esperaba que el niño desarrollara para así poderles hablar de sexo. La costumbre indicaba que la madre le hablaba a la mujer incluyendo temas como la regla y la vida sexual en general. El padre le hablaba al hijo y era muy común que además se programara una visita a algún prostíbulo para dar por concluida la enseñanza. En esa etapa, los adultos en la casa usaban nombres claves cuando hablaba de sexo, para que los hijos no entendieran. Se usaban términos como torta para referirse a un embarazo no deseado, o la amiga para la menstruación, formas cifradas que evitaban que el niño estuviera al tanto de la conversación. Hoy sabemos que no podemos postergar la educación sexual hasta etapas tan tardías como la adolescencia. Tampoco podemos limitarnos a una única conversación. La recomendación actual es que en etapas tempranas de la vida no se hable directamente de sexo con los hijos, sino más bien hablar de sexo delante de los hijos. Es decir, que la temática sexual sea parte de las conversaciones cotidianas y que sucedan en presencia de los niños, para que ellos comprendan que el sexo es un tema del que se puede hablar y del que se pueda preguntar en la casa. Presenciar una escena televisiva pasada de tono, escuchar la noticia de un crimen pasional, enterarse del embarazo de alguna joven del barrio o de la familia, son oportunidades propicias que tenemos para comentar con nuestros hijos en materia sexual y así irles forjando un criterio sólido y veraz. Yo soy Ana Isabel Corrales, máster en Psicología Educativa. Usted puede hacer sus preguntas y comentarios a esta su sección, Haciendo Familia. Vamos a seguir el consejo de Benjamin Franklin. Vamos a seguir el consejo en el sentido de que tenemos que sentirnos parte del proceso de detección, de prevención y hasta de tratamiento del virus del papiloma, porque esta es una labor que tenemos que llevar en conjunto. ¿Y saben cuál es el problema? El problema es que cuando decimos cáncer de cérvix o el cáncer que se detecta con el Papa Nicolau, nos queda como muy difícil saber en qué parte del cuerpo nos estamos refiriendo. ¿Dónde está ese cáncer? Y la verdad es que sí, la verdad es que no queda al alcance de la vista. Cuando hablamos del cuello de la matriz, estamos hablando de la parte más profunda que se encuentra en la vagina. El cuello de la matriz es lo que se abre cuando nace un bebé. Y el bebé sale de la matriz por el cuello, pasa por la vagina y llega a nuestras manos. Ese es el cérvix. Pero yo quiero que ustedes vean esta seguidilla de conceptos, porque es fundamental entender qué es lo que hace el virus del papiloma. El virus del papiloma, cuando entra al cuerpo, puede pasar un largo periodo o en cuestión de muy poco tiempo generar una lesión precancerosa leve. A esa lesión la llamamos displasia leve o un proceso canceroso leve. Algunas de las mujeres que tienen una displasia leve, si no reciben tratamiento, con el tiempo van a ser una displasia moderada, es decir, un precáncer más avanzado. Pasamos del precáncer leve al precáncer moderado. Si la mujer no recibe tratamiento, algunas de ellas podrían hacer una displasia severa. Véanlo como lo vamos señalando, una displasia severa, que es una lesión precancerosa mucho más avanzada.
Y si no recibe tratamiento la mujer que tiene una displasia severa, con el tiempo algunas de ellas podrán desarrollar un cáncer de cervix. Y esto es una buena noticia. Y usted se preguntará por qué. Porque entonces el cáncer no se da de la noche a la mañana. Tiene una serie de gradas, como usted vio. Tenemos la displasia leve para captarlo, la displasia moderada, la displasia severa, que pueden pasar muchos años para realmente llevar un proceso canceroso. Es decir, que el tiempo está a favor, que hoy tenemos que detectar, agarrar, pescar, tamizar a la mujer en ese periodo precanceroso para que le demos tratamiento y no vaya a desarrollar un cáncer como tal. Pero a veces la gente se pregunta, ¿cuáles son los síntomas? Si se está haciendo un cáncer, ¿yo tengo que sentir algo como mujer? No. El virus del papiloma no provoca síntomas. Óigase muy bien, solo en algunas ocasiones las mujeres que son afortunadas y los hombres que son afortunados hacen lesiones. Lesiones que son muy desagradables. Nadie se siente afortunado, pero la verdad es que es tener mucha suerte, porque si no es esa lesión, la mujer ni el hombre se van a dar cuenta que están infectados al verse a sí mismos. Veamos la lesión. Esa es la lesión condilomatosa, la que usted tiene en pantalla. ¿La ven? La gente le llama que son lesiones tipo coliflor, porque son acuminadas, son un montón de lesioncitas juntas. También se le llama cresta de gallo. Y esta lesión se puede encontrar en varias partes. Por ejemplo, veamos cómo se encuentra esa lesión algunas veces en el hombre. Vean esta imagen. ¿Ven? Son esas lesiones, claro, al verlas a la distancia, se ven más diminutas que se encuentran en el cuerpo del pene. Pero óigase bien, óigase muy bien, la mayoría de las personas que tienen el virus del papiloma no hacen estas lesiones. Ahora veamos las lesiones en la mujer. ¿Sí? Ahí usted ve, esa es la lesión. Esa es la lesión que vimos al inicio, pero como se observa en los genitales femeninos. Y podemos verlo aún mejor. Vean el montón de lesioncitas que parecen verrugas, parecen mezquinos o parece una cresta de gallo. Pero lo importante, para la mayoría de las mujeres y la mayoría de los hombres no se presentan estas lesiones, de manera que no da síntomas. Afortunadamente, con frecuencia el virus del papiloma se acompaña del virus del herpes y de la clamidia, que son dos gérmenes que sí son muy molestos. Pueden producir ardor, picazón, fisuras, cortaditas, enrojecimiento, ardor con las relaciones, fisuras con las relaciones o con la menstruación. Y también pueden producir molestias urinarias. Entonces, muchas veces la paciente llega por esas molestias que son causadas por el herpes y la clamidia, pero que también se acompaña del virus del papiloma. Y entonces nos permite diagnosticarlo. Pero no se crea que tenemos que tener síntomas para tener el virus. Muchas veces, y en la mayoría de los casos, pasa de manera silente. Y surge la pregunta, ¿el Papá Nicolau detecta el virus del papiloma? En la inmensa mayoría de los casos no. De 100 mujeres que tengan el virus, probablemente solo en 3 o 5 vamos a detectar el virus del papiloma con el Papá Nicolau. ¿Por qué? Porque el Papá Nicolau no se hizo para eso. Ahora bien, el Papá Nicolau sí detecta las displasias leves, moderadas y severas. Esa es la gran ventaja de este examen. Entonces también surge la otra pregunta, ¿y lo detecta el ultrasonido? No, porque son lesiones microscópicas. En realidad, para detectar este virus tenemos que hacer una biopsia, una citobiopsia o una colposcopía. Son métodos más sofisticados y que los vamos a hacer cuando vemos que él o ella han tenido ciertos factores de riesgo. Pero curiosamente, hoy sabemos que el virus del papiloma no es un virus del papiloma, sino que es un conjunto, una familia enorme, tanto que se han descrito arriba de 100 subtipos del virus del papiloma. Algunos de ellos se denominan de alto riesgo, como el 16, el 18, en fin, porque son los que producen cáncer. Y otros que se llaman de bajo riesgo porque rara vez o casi nunca producen cáncer. Y la buena noticia es que hoy estamos en capacidad, óigase muy bien, con pruebas especiales de saber si el virus del papiloma que esta paciente tiene, que esta mujer tiene, es de los malos, de alto riesgo,
o de los menos malos, que son los de bajo riesgo. Es decir, si el virus tiene un potencial canceroso o no lo tiene, para darle tratamiento y para darle el seguimiento adecuado. Óigase bien, estamos entonces en capacidad de detectar el virus, aunque la persona, hombre o mujer, no tenga ningún síntoma, ninguna manifestación. Tenemos la capacidad además de detectar el virus en la etapa de displasia, leve, moderada o severa, antes de un cáncer. Y también tenemos la capacidad de detectar si ese virus tiene un potencial canceroso o no, si es de alto riesgo o no. Con esto lo que les quiero decir es que la ciencia ha avanzado lo suficiente como para poder evitar la inmensa mayoría de estos procesos cancerosos, del cáncer de cérvix, del cáncer en el cuello de la matriz. De manera que es cuestión de consultar, de asumir el control y sobre todo de protegernos. La familia, él y ella, proteger a la mujer para que no desarrolle este cáncer. Y nos indican sí, el sexo alerta, lápiz y papel, porque es información muy valiosa. Factores de riesgo del cáncer de cérvix. Inicio temprano de la vida sexual. Muchos compañeros sexuales. Parejas con muchos compañeros sexuales. Ausencia de controles ginecológicos periódicos. El hábito del tabaco. Motivos de sobra para un sexo alerta. Cuando hablamos de factores de riesgo del virus del papiloma, tenemos que decir que la vida sexual por sí misma es un factor de riesgo. Pero óigase bien, nos señala esta nota del sexo alerta que una vida sexual temprana, es decir, que como padres tenemos que evitar que nuestros hijos inicien tempranamente la vida sexual. Una infección por el virus del papiloma es diferente cuando se adquiere a los 25 o 30 años que cuando se adquiere a los 12, 13, 14 años, como nos toca lidiar en el cada día a los ginecólogos. Hay que recordar además que hoy la sexualidad se volvió una recreación, es una actividad recreativa y muchas personas como que coleccionan conquistas y parejas. Hoy sabemos que el riesgo va a ser mucho mayor. Igual cuando se utiliza el tabaco, igual, óigase muy bien, cuando además tenemos un poco control médico y entonces rara vez vamos donde el doctor. Hay la posibilidad de que el virus del papiloma haga destrozos, nos pueda generar un proceso canceroso, es mucho mayor. De ahí la enorme ventaja de seguir al pie de la letra la sensatez de la que hemos hablado a lo largo de este programa. Y atención familia, nos indican sí que la trivia sexual de la semana se ha hecho presente para que todos en casa participen, para que todos aprendamos. ¿Cada cuánto se detecta un caso de cáncer de cérvix en nuestro país? 1. Cada 24 horas. 2. Cada 36 horas. 3. Cada 48 horas. Queremos saber su respuesta. Ingrese en este mismo momento a nuestro nuevo muro en Facebook. Puntos que recordar sobre la clamidia. Clamidiasis es la enfermedad venérea bacteriana más frecuente en el mundo. Es provocada por una bacteria sumamente pequeña llamada clamidia. Puede provocar ardor al orinar y/o dolor con las relaciones. También genera dolor pélvico y secreciones genitales. Como muchas veces no da molestias, las personas la transmiten sin darse cuenta. Se diagnostica con un examen de sangre o de las secreciones genitales. Es una causa frecuente de esterilidad en ambos sexos. Al día de hoy no existen vacunas para prevenirla. Sin embargo, contamos con tratamientos muy efectivos para eliminarla. Opta por la vida, prevenir y consultar. Ya regresamos con Dr. Mauro, un mundo sexual, porque todos necesitamos amor. La colección del manual de almohada. Sí, los libros del Dr. Mauro que versan sobre el sexo clásico, el sexo anal y el sexo oral. Una verdadera guía para todas las parejas. Usted los puede conseguir en Librería Lema, Amazon
y al 2280-1911. Para citas o consultas, usted puede llamar a las clínicas del Dr. Mauro a los siguientes números. La eyaculación precoz es la incapacidad del hombre para controlar la salida del semen, de manera que termina muy rápido, se riega casi iniciando el acto sexual. Y esto no le permite el verdadero deleite a la mujer. Los estudios señalan que probablemente el 75-80% de la población ha lidiado con este problema. Y en este momento, probablemente 1 de cada 3 varones padece de eyaculación precoz. Los factores metabólicos, los problemas hormonales, los problemas infecciosos y algunas situaciones vivenciales son los responsables de generar esta disfunción sexual. El tratamiento está en relación al agente causal, es decir, identificamos la causa, la tratamos y la corregimos. Y con este esquema logramos que cerca del 95% de los pacientes recupere su desempeño sexual normal. De manera que es cuestión de consultar. Mauro, ¿una mujer que ya tuvo el virus del papiloma podría reinfectarse? Esto es importante de comprender. El virus del papiloma no es solo un tipo, sino que hay de 90 a 110 subtipos. Y rara vez una mujer va a tener los 110 subtipos. Es decir, con frecuencia, a lo mejor ella tiene el tipo 6 y 11, mas no tiene el resto y en una futura relación sexual se puede contagiar, por ejemplo, con el 16 y 18. Esto nos indica que no podemos bajar la guardia. Esto nos indica que tenemos que extremar las medidas de prevención porque al tener el virus no significa que ya estoy protegida de cualquier infección posterior. Puedo adquirir 1, 2, 3, 5 o 10 más virus del papiloma subtipos y me van a aumentar el potencial de cáncer o de desarrollar verrugas. Mauro, si una mujer solo ha tenido relaciones sexuales con el marido y ella aparece con el virus, ¿significa que él le ha sido infiel? Esta es una pregunta muy importante, es de las preguntas que tenemos que aclarar, en el sentido de que si ella solo ha estado con su esposo a lo largo de toda la vida y aparece con un brote, lo que significa es que el esposo había tenido vida sexual y probablemente antes de casarse, como suele pasar en nuestro país. Es decir, él había tenido 2, 3 novias, 2, 3 parejas, se infectó, no se dio cuenta, contagió a su esposa cuando se casó y años después, 3, 5, 10 o 15 años después, nos damos cuenta que ella tenía la infección. Por eso la presencia del virus del papiloma no nos indica que hubo una infidelidad, sino vida sexual previa. Si él tiene el virus del papiloma, de fijo, ¿ella también lo va a tener? Si él tiene el virus del papiloma, tenemos que suponer, tenemos que dar como sabido de que es altamente probable, por no decir 100%, de que ella tiene el virus del papiloma. Y tenemos que extremar esfuerzos para encontrarlo. No es que haga una prueba y digo, no salió. No, tenemos que estar seguros hasta poder determinar su presencia, porque es en la mujer donde es realmente dañino. Mauro, una consulta que nos hicieron llegar es una muchacha, dice que ella nunca ha tenido relaciones sexuales y sin embargo apareció con el virus del papiloma. ¿Cómo es posible esto? Esto hay que entenderlo. El concepto de relación sexual que maneja la población es el de penetración, pero las caricias sexuales, los juegos sexuales, el roce entre los genitales puede transmitir el virus. Y es así como una persona sin haber tenido penetración puede estar infectada. ¿Qué pasa, Mauro, cuando una persona va al médico y en los exámenes sale que sí tiene el virus, busca una segunda opinión y en esos exámenes no sale? Esto es muy común, porque el virus no se diagnostica como usualmente se imagina, sino como que hay que pescarlo. Cuesta mucho encontrarlo, de manera que la prueba que vale es la prueba que detectó el virus. Casi siempre nos gusta poner un ejemplo que escribimos. Los virus son como los queques como las pasas en un queque. A lo mejor partimos un pedazo y no salió la pasa, pero en el momento en que encontramos la pasa en una de las tajaditas, es que ese queque es con pasas. Y así es lo que sucede. La presencia del virus del papiloma, una vez que lo detectamos, aunque luego en otras pruebas no salga, nos indica que ahí está, pero es que cuesta diagnosticarlo. Repitamos el tema de las displasias. ¿Todas las displasias van a ser producto del virus del papiloma humano? No, hay que ser claros. Ahí la displasia, sobre todo la displasia leve, tiene muchos orígenes y es fundamental saber
si dentro del origen está el virus del papiloma, porque son las causadas por el virus del papiloma las únicas que tienen el potencial canceroso. Las displasias que preocupan son las que son causadas por este virus. Las otras usualmente requieren tratamientos banales y no van a generar un cáncer. Mauro, si el PAP rara vez detecta el virus del papiloma, ¿para qué insistimos en que se haga anualmente? Es que el Papanicolau no es una técnica que ideamos o que le dio Giorgio Papanicolau para detectar infecciones. De manera que, aunque rara vez detecta el virus del papiloma, es muy efectivo detectando las displasias, la displasia leve, la displasia moderada, la displasia severa, de manera que es por eso que lo utilizamos para instaurar el tratamiento en la etapa precancerosa, que son muy nobles y muy sencillos. ¿El Papanicolau, que se llama monocapa, tampoco ayuda a detectar el virus del papiloma humano? La verdad es que el monocapa es una técnica alterna al Papanicolau tradicional y es muy efectivo también detectando displasias, no así los procesos infecciosos, no así el virus del papiloma. ¿Aquellas mujeres, Mauro, que tienen un virus del papiloma de alto riesgo definitivamente están enrumbadas al cáncer? No, esto es que hay que ser claros. Por un lado, la mujer que tiene el virus de alto riesgo, primero le vamos a dar tratamientos para que nunca vaya a ser un cáncer. Le vamos a hacer controles para que en el momento en que empiece una lesión precancerosa, la tratemos y ya no tenga que lidiar ni siquiera con displasias severas ni con cáncer in situ, que son cánceres incipientes, y mucho menos con el cáncer propiamente dicho. Es decir, hoy estamos en capacidad de hacer que esas mujeres no evolucionen hacia un cáncer. Y esto les devuelve la tranquilidad a ella, a la pareja y al médico mismo. Si una mujer tiene un diagnóstico de virus del papiloma, ¿eso le afecta a la fertilidad? No, afortunadamente el virus del papiloma no afecta la capacidad de tener hijos, pero atención, con frecuencia el papiloma anda con la clamidia, que es una bacteria que sí puede producir esterilidad. Por eso cuando se detecta cualquier enfermedad de transmisión sexual, cualquier enfermedad venérea, hay que buscar el resto para hacer un tratamiento total y no que hoy diagnostiqué el papiloma y en 2 años la clamidia, porque esto genera mucha zozobra en la paciente y le puede provocar cuadros como el que menciono de esterilidad. Ahora, a veces la gente se pregunta si el virus del papiloma se transmitirá como un resfriado, que yo voy al baño, no me lavo las manos, luego saludo a alguien, le estrecho la mano y ¡pa!, se me pegó el virus. No, de ninguna manera. El virus del papiloma es una enfermedad de transmisión sexual. Es una enfermedad venérea, para utilizar el término coloquial. Y eso significa que tienen que haber relaciones o roce entre los genitales para que se pase. No se pasa como se pasa un resfrío, afortunadamente. ¿Y qué pasa, por ejemplo, en situaciones de cuasi desnudez como una piscina, Mauro? No, en las piscinas no se va a pasar ni el virus del papiloma y, óigase bien, ninguna otra enfermedad de transmisión sexual. Es decir, se le tiene mucho miedo al agua y este tipo de... Pero este virus, al igual que el resto de los gérmenes que producen estas infecciones, no se transmite por el agua ni por el contacto con las piscinas, duchas, jacuzzis o medios acuosos. ¿Y qué pasa con las transfusiones de sangre? El virus del papiloma no se transmite por la transfusión sanguínea. Y de una vez menciono que la sangre en Costa Rica es sumamente segura. Donde tenemos duda para otras infecciones es cuando por un accidente recibimos sangre fuera de nuestro país. Durante años se desconoció la causa de este cáncer, hasta que en la década de los 70 el doctor Harold Surhausen reportó al mundo que este temido cáncer era producido por un germen minúsculo llamado el virus del papiloma. Inicialmente la comunidad médica se mostró incrédula ante estos hallazgos. Sin embargo, con el tiempo se fue recopilando cada vez más información que dejó claro de una vez por todas que el virus del papiloma es la causa del temido y frecuente cáncer de cervix. Este hallazgo ha permitido identificar cuáles son las mujeres que tienen riesgo de desarrollar el cáncer, que son precisamente las portadoras de este virus. En ellas se extreman las medidas de vigilancia y seguimiento para tratarlas cuando las lesiones se encuentran en etapas precancerosas, donde es más fácil y efectivo tratarlas. Por estos descubrimientos, el doctor Harold Surhausen recibió el Premio Nobel de Medicina en el año 2008. Esto es parte del sexo que hizo historia. Decíamos en el primer segmento
que los virus son diminutos. Hasta hablábamos que si tomáramos la punta de un alfiler y la cortáramos en 1000 partes, estaríamos hablando de esas partecitas como los virus. Los virus son tan pequeños que por eso cuando hablamos de Harold, este gran médico que descubrió que el virus del papiloma provoca el cáncer de cérvix, estamos diciendo que es una gran hazaña, porque estudiar gérmenes tan pequeños, microscópicos, es sumamente difícil. Por eso es uno de mis héroes en el campo de la medicina. Atención familia, nos indican sí, que la trivia sexual de la semana se ha hecho presente, para que todos en casa participen, para que todos aprendamos. ¿Cada cuánto se detecta un caso de cáncer de cérvix en nuestro país? 1. Cada 24 horas. 2. Cada 36 horas. 3. Cada 48 horas. Queremos saber su respuesta. Ingrese en este mismo momento a nuestro nuevo muro en Facebook. Para citas o consultas, usted puede llamar a las clínicas del Dr. Mauro a los siguientes números. La colección del manual de almohada. Sí, los libros del Dr. Mauro que versan sobre el sexo clásico, el sexo anal y el sexo oral. Una guía valiosa para todas las parejas. Usted las puede conseguir en Amazon, Librería Alemán y al 2280-1911. Continuamos con Dr. Mauro. Un mundo sexual. Porque todos necesitamos amar. Los achaques son aquellos síntomas nobles y usuales que no representan un peligro para la salud de la mujer embarazada y que son producto de los cambios hormonales propios del embarazo. Los estudios indican que las náuseas y los vómitos se presentan en cerca del 75% de las embarazadas. Aparecen desde las primeras semanas y alcanzan su mayor intensidad al tercer mes. Disminuyen poco a poco hasta ceder de manera importante o desaparecer del todo entre el cuarto y quinto mes. Cuando estos achaques son muy fuertes, muy persistentes, incapacitantes o impiden la adecuada nutrición de la madre, es fundamental consultar con el médico. En algunos casos es necesario instaurar tratamientos o incluso internar a la madre para evitar cuadros de deshidratación que pudieran poner en peligro la estabilidad de la madre y del embarazo. Si usted se acaba de poner en sintonía, déjeme darle la más cordial bienvenida y déjeme contarle que estamos explorando un mundo sexual y que usted le ha dicho sí al Instituto Costarricense de Sexología, porque todo este segmento está diseñado para la participación activa de la familia, a través del celular, a través de la computadora, a través de las redes sociales. La familia es el protagonista de este programa. Y nos indican que vamos con la sección de Sex Populi. Normalmente conocemos una gran cantidad de virus. Conocemos el virus del resfriado, ahora conocemos el virus del Zika, conocemos el virus del dengue, conocemos un montón de enfermedades. Y hoy hemos estado hablando aquí de un virus que puede llegar incluso a provocar cáncer. ¿Y sabemos realmente qué es el virus del papiloma? Eso es lo que le fuimos a preguntar hoy a nuestros televidentes. Veamos qué respondieron. ¿Sabe qué es el virus del papiloma humano? Sí, sé que es el virus del papiloma humano. Una enfermedad venérea. He escuchado sobre él, pero no me he informado lo suficiente. Sí, señor, es una enfermedad venérea. Sin lugar a duda, hay muchos virus que se han llevado el estrellato. Desde luego que el VIH-Sida encabeza el marco de la conciencia de buena parte de la población cuando hablamos de enfermedades de transmisión sexual. Todavía existen porcentajes importantes de hombres y de mujeres ya en edad fértil que todavía desconocen, óigase bien, que todavía no se han enterado del virus del papiloma, o que solo conocen el nombre de manera vaga, hablando de una infección que es la causal del cáncer de cérvix. Decíamos la alta incidencia que tiene este proceso canceroso. Esta es la razón de ser del programa, esta es la razón de ser que orientemos este programa a la familia, porque queremos que usted, señora,
porque queremos que usted, caballero, informe a todos los miembros de la familia y sobre todo a los chiquillos que van para arriba sobre el poder de estas infecciones y particularmente del virus del papiloma. Mauro, ¿las pruebas de detección del virus del papiloma se hacen en la Caja Costarricense del Seguro Social? Aquí hay como una serie de pormenores. El virus del papiloma como tal, casi siempre necesitamos pruebas muy exquisitas para detectarlo. Más las displasias, óigase muy bien, recordemos cuando el virus ingresa, hace una displasia leve, una displasia moderada, una displasia severa y luego un cáncer, todo ese proceso se puede diagnosticar en la seguridad social. Es decir, estamos en capacidad dentro del Seguro Social de diagnosticar en etapas tempranas estos procesos precancerosos. Ahora, ¿cuál es el problema? El problema es cuando los detectamos tardíamente porque esa mujer se me descuidó. Pasó 4, 5, 7 años diciendo, tengo que irme a hacer el Papa Nicolau, tengo que irme a hacer la citología, y la verdad es que se quedó prendido en la agenda, se quedó pegado dentro de las actividades y nunca consultó. De manera que lo recomendable, el control ginecológico frecuente. Estamos transmitiendo desde los estudios del Instituto Costarricense de Sexología. Queremos compartir con usted este video que nos hizo llegar don Rodrigo, donde se exponen las diferentes maneras que tenemos para prevenir el contagio del virus del papiloma. Usar condón. O tener pareja única. O usar condón. O decidir no tener sexo y esperar. O empezar a usar condón. O tener exclusividad sexual. Y si no, usar siempre condón. Este video me encanta porque nos recuerda que somos una sociedad pluralista. ¿Y eso qué significa? Que cada persona decide lo que hace en materia sexual. Y están aquellos, óigase muy bien, que van a decir, yo no voy a iniciar mi vida sexual, la voy a retrasar, como joven quiero ser mucho más seguro y más precavido. Están los otros que por el contrario, tienen relaciones por aquí y por allá, y a esos vamos a tener que decirles que utilicen el preservativo. Están aquellos que optan por la fidelidad. Eso es lo que tenemos que entender, que hay diferentes medidas para los diferentes tipos y grupos poblacionales, recordando siempre que nada sustituye la sensatez. Aún con la utilización del condón se pueden transmitir este tipo de infecciones. Doña Sandra nos hace llegar este material sobre el uso correcto del preservativo. Este video es cruento, este video es, yo lo siento sumamente crudo, pero es que de alguna manera el tiempo es el que va a ir marcando una serie de situaciones a lo largo de la vida. A veces tuvimos relaciones hasta probablemente de manera desordenada y dijimos no me pasó nada, sin entender que algunas de estas infecciones, como las del virus del papiloma, realmente pueden brotar, pueden generar las displasias y hasta el cáncer muchos años después. Es cuestión de tiempo. Por eso, para ganarle al tiempo, sin lugar a dudas, el control ginecológico y el chequeo periódico. Si usted es un enamorado del conocimiento y si usted siempre quiere aprender un poco más y le encantan los temas que tocamos en este programa, póngase al día. Entrando a nuestra página web drmauro.com, drmauro.com, ahí encontrará toda la información que se da en este programa, toda la información de los artículos que publica el Dr. Mauro, de las diferentes entrevistas y por supuesto de programas anteriores. Además, encontrará links para nuestras
páginas de Facebook y nuestra cuenta en Twitter, así como la información de nuestro correo electrónico para que nos haga llegar sus consultas. Mauro, esta persona dice que escuchó en un programa de radio que el cáncer de cérvix se transmite a través de las relaciones sexuales. ¿Es cierto eso? Ese programa debe de ser célebre, porque año a año recibimos esa pregunta. Ese programa probablemente asustó a muchas personas en el sentido de entender o comprender que con una relación sexual se transmite el cáncer. La verdad es que lo que el colega, lo que el programa probablemente pretendió decir en ese momento y explicar, es que lo que se transmite es el virus del papiloma. Mas tener el virus del papiloma no significa que voy a hacer cáncer. Significa simplemente que tengo más posibilidades de desarrollar ese proceso canceroso, pero que hoy estamos en capacidad de detectarlo a tiempo. Es decir, se pasa el germen que produce el cáncer, pero no se pasa el cáncer como de una enfermedad ya establecida de una persona a otra. Mauro, esta mujer dice que ella nunca ha tenido relaciones anales y que sin embargo le creció un papiloma en la región anal. ¿A qué se debe esto? Esto es muy importante. Tenemos que recordar que primero en el acto sexual no es que el pene ingresa en la cavidad vaginal y a veces nos gusta decirlo, no ingresa como un misil, exacto, como que el pene sabe dónde está precisamente ese orificio. Por el contrario, normalmente bambolea hacia un lado, hacia otro y por la cercanía tanto del orificio urinario, del orificio vaginal, como del orificio anal, se da el contacto entre las superficies. Por eso muchas personas que no han tenido relaciones anales, que no han tenido prácticas anales, se sorprenden cuando salen verrugas en esta zona. No es que indica que han tenido este tipo de relación, sino que eso es lo que sucede, el contacto entre los cuerpos cuando se tienen relaciones sexuales. Esta señora Mauro nos cuenta que ella tiene el virus del papiloma, pero que solo se brota durante los embarazos. Sí, esto es muy importante. Recordemos que la madre durante el embarazo baja sus defensas porque está anidando al niño, para que no vayan las defensas a reaccionar en contra del niño. Y en ese bajonazo, el virus del papiloma toma ventaja. Y es muy frecuente encontrar una mujer que no sabía que tenía el virus y se brotó durante el embarazo. Y que se le desaparezcan las lesiones cuando nace el bebé. Aquí lo que me interesa señalar es que cuando desaparecen las lesiones, aún ahí está el virus. Ella necesita ser tratada y estudiada, aunque no tenga verrugas. Esa es la enseñanza que tenemos que aprender de estos brotes gestacionales. Esta señora Mauro dice que ella sexualmente solo ha estado con el esposo y que ella sale con el virus y él no. ¿Quiere saber a qué se puede deber esto? Esto es muy importante. Recordemos que el virus del papiloma es muy difícil de diagnosticar. Decíamos que a veces un examen lo presenta, lo muestra, lo identifica y otro no. ¿A cuál le hacemos caso? Al que detectó el virus. Si en una pareja lo detectamos en ella, es casi cierto que él lo tiene, aunque nos cueste detectarlo. Si hay alguna duda, pues hacemos exámenes más específicos. Pero si no hay dudas dentro del vínculo, lo recomendable es tratar a ambos. Eso es fundamental en la lucha contra el virus del papiloma. Esta joven Mauro nos dice que nunca ha tenido relaciones sexuales y sin embargo le aparecieron verrugas a nivel genital. Como lo hemos mencionado, el virus del papiloma se transmite a través del roce, de manera que no es necesario que exista penetración ni eyaculación para que se dé la transmisión o el contagio. Con solo el roce entre los genitales, las caricias sexuales como tal, es suficiente para el contagio. Y llegó la hora de la verdad, sí, la respuesta de la trivia, para que en casa se cercioren quién acertó y para que todos aprendamos. La trivia de la semana nos pregunta, ¿cada cuánto se detecta un caso de cáncer de cérvix en nuestro país? Tenemos 3 opciones, cada 24 horas, cada 36 horas o cada 48 horas. La respuesta correcta, cada 24 horas. Eso nos habla del peligro y la amenaza que representa el virus del papiloma. Agradecemos a todos los que han participado con sus comentarios y opiniones en nuestro nuevo muro en Facebook. Gracias por permitirnos compartir con todos ustedes este programa a lo largo de tanto tiempo. Gracias por permitirnos saber y entender lo que en materia sexual requiere la familia. Gracias por convertir este programa en un motivo para la reunión hogareña, para el convivio casero.
Gracias por convertir este programa en el referente en materia sexual en nuestro país. Gracias por convertirlo en el programa de todos. Porque recuerden, de lo que se trata y siempre se ha tratado es de hacer familia. Y yo rápido seco mis gotas, blasfemo una nota y apago el reloj.